La espera eterna. Hace 35 años, dos hermanos que salieron de su casa fueron asesinados a manos de la Policía Nacional, y sus cuerpos supuestamente fueron lanzados a la laguna de Yambo. Se trata de la desaparición de los hermanos Restrepo. Pedro Restrepo, un ingeniero colombiano que llegó a Ecuador con 53 años, acompañado de su familia, por una oportunidad laboral el 16 de enero de 1970, para trabajar en la empresa textil La Internacional. Llegó con su esposa, Luis María Arizmendi, a Quito, donde tuvieron a sus 3 hijos, Carlos Santiago, Pedro Andrés y la pequeña María Fernanda. Este mediático e icónico caso, desde entonces, se ha convertido en el ejemplo de un gobierno represivo y de unas fuerzas policiales de cuestionable moral. Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 14 y 17 años respectivamente, salieron de su casa ubicada en Miravalle, barrio nororiental de Quito, en un Jet Trooper, color almendra, de placas PHD 355, hacia las calles Río Coca y Avenida de los Chires, con el fin de ir a visitar a un amigo. Sin embargo, los hermanos nunca llegaron a su destino. Eso es alguna de las hipótesis del caso. Los padres inicialmente creyeron que sus hijos habían sido detenidos por la policía por no portar licencia de conducir, pero más bien se encontraron con una serie de versiones contradictorias acerca del paradero de los jóvenes. Mediante llamadas telefónicas anónimas se les indicaba que sus hijos se encontraban en el Centro de Detención Provisional CDP. 4 días después de la desaparición, el general Miguel Arellano, ex jefe de inteligencia militar, informa a los padres que los jóvenes serán investigados en el Servicio de Investigación Criminal SIC-10 y que los buscarán en el CDP o en las cárceles, pero en estos lugares nunca los hallaron. Ante la teoría de un supuesto accidente automovilístico, la Cruz Roja, la Defensa Civil y los Boy Scouts realizaron búsquedas en la quebrada que desemboca en el río Machángara, con el objetivo de encontrar el vehículo accidentado. Curiosamente, el auto no fue encontrado en este primer rastreo, sino 43 días después de la desaparición. Las pruebas técnicas realizadas del Trooper indicaron que el mismo se había desvalijado antes de ser lanzado a la quebrada. También se encontraron una serie de inconsistencias, como que el switch estaba apagado, el motor nunca ha fallado y que los cuerpos de los hermanos no fueron encontrados ni en el auto o en el perímetro de la quebrada. A pesar de las inconsistencias, la policía dio como cerrado el caso, argumentando que los cuerpos fueron devorados por los peces fluvimarinos que habitaban en el río Machángara. En 1984, antes de que León Febres Cordero sea presidente, la Policía Nacional constituyó que el sitio es una dependencia antisubversiva que operaba clandestinamente con el fin de reprimir y aniquilar a miembros de Alfaro y Carajo y de otras organizaciones políticas militares. Según documentos oficiales desclasificados por la Comisión de la Verdad, creada en el año 2007, los miembros del SIC-10 fueron capacitados en técnicas de interrogación y tortura por instructores estadounidenses e israelitas en SIC-10. Durante el gobierno de León Febres Cordero entre 1984 y 1988, se aplicó una fuerte política de represión contra los movimientos subversivos del país y el narcotráfico. El informe final de la Comisión de la Verdad resalta que particularmente durante este gobierno se diseñó y ejecutó una política de Estado en cuyo marco de manera sistemática y generalizada tienen privaciones ilegales de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En la llegada al poder de Rodrigo Borja el 10 de agosto de 1988, se conformó una comisión internacional para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. También se suprimió el SIC-10 y se creó la Policía Judicial y fue reemplazado por la Unidad de Investigaciones Especiales, conformado por antiguos miembros de este organismo. Paralela a la conformación de la Comisión Internacional, el gobierno colombiano envió al Ecuador personal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS para que realizara una investigación en el caso Restrepo. El DAS elaboró un informe señalado que la Policía Nacional era la culpable de la detención, tortura y desaparición de los hermanos. La Comisión Internacional aceptó la declaración del ex agente de policía Hugo España, quien declaró que el día 8 de enero de 1988 se encontraba como carcelero en el SIC-10 y que a las 8:30 de la noche llegó el sargento Llerena con 2 detenidos menores de edad y me indicó que los ubiquen en las celdas separadas. España dijo: al preguntar los nombres de los menores, ellos me indicaron que se llamaban Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi. Llerena regresó y se lleva al mayor de los jóvenes y luego regresó con él, pero cargándolo.
La noche del 12 de enero de 1988, España, junto con Llerena, Víctor Badilla y un agente desconocido, se dirigieron hasta la laguna de Yambo en Cotopaxi, donde botaron los cuerpos de los hermanos envueltos en funda de plástico. Es tan claro que se dio cuenta del contenido de las bolsas. Cuando llegué, no le pidió que introdujera piedras y arena en las mismas, momento en el que pudo distinguir una cabeza y un brazo. Bastante golpeado, lo traía en hombros. Creo que conocía ese compañero como Chocolate. Tenía una moto, una Yamaha, una amarilla. Y lo traían en hombros. Y cuando lo botaron a hacer, se tomó. ¿Qué le habían hecho? Bueno, por señales, todo que tenía su cuerpo, le habían maltratado con garrote. Y obviamente para que se hacía es porque le pusieron fundas con gas. Porque se les pone fundas con gas y se aguantan la respiración. Tú le pegas, botan y que comienzan a inhalar todo ese químico del gas. ¿Tenía golpes en el estómago? Tenía en la espalda, por lo que se le veía, se le han tenido acostado, revolcado. ¿Qué gritó el hermano? Bueno, al ver esto el hermano se levantó y dijo que cuando él salga va a buscar a sus padres. A lo que la gente se enfrentó a Llerena y le dijo narcotraficante, le dijo pucha, dice todo, y lárgate a sentar allá. Estuvo Llerena, Vadillo, la teniente Morán, 2 personas más, el coronel Barrio Nuevo y mi persona cuando ejercí. Las otras 2 personas son agentes de la DEA. Sí, luego los dije que era. ¿Por qué 2 agentes de la DEA en el caso Restrepo? Era la policía ecuatoriana, no trabaja con solo trabaja mancomunada con la policía norteamericana. Las personas que nos entregaron luego las fundas en Guapolo fueron ellos. ¿Quiénes? Estos 2 agentes. ¿De la DEA? Sí, estos nos entregaron las fundas. Los agentes de la DEA, los mismos que participaron en la reunión del 11 de enero, le entregaron las fundas a Llerena aquella noche. ¿Quieres que te diga? Sí. Estoy diciendo, fueron ellos los que nos entregaron. Las fundas que nos entregaron para que El llevemos 16 de allá. noviembre de 1994, 6 años después de la desaparición, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso Guillermo y Llerena y Víctor Badilla. Fueron encontrados como los autores materiales de la desaparición de los hermanos. El cuestionamiento más fuerte, sin embargo, recayó en la Policía Nacional del gobierno de Febres Cordero. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en conjunto con el Ministerio del Interior, anunciaron que el antiguo edificio del CIGIES sería convertido en Museo de la Memoria, dedicado a documentar y conmemorar a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el Ecuador. Sin embargo, hasta la fecha, el mismo no ha sido implementado y el 18 de mayo pasado, Día Internacional de los Museos, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado exigiendo al Estado ecuatoriano la creación de este espacio para María Fernanda Restrepo, hermana de los desaparecidos y directora del documental Con mi corazón en Yambo. La memoria es el factor que empuja a seguir buscando respuestas, así lo manifestó para el portal Primicias, y se renueva, se refresca, y hay otras personas no solo con crisis de Ecuador que está en mente. Ni las protestas, ni los cambios de gobierno, ni la lucha incansable de los Restrepo. Pedro Restrepo seguirá señalando a la policía como la principal culpable hasta que den finalmente una respuesta. El crimen y la impunidad, junto con la lenta y entorpecedora justicia en el país, es un hecho que no puede ser olvidado ante la imposibilidad de cambiar lo sucedido. Es necesario recordar para hacer justicia, para no permitir que el olvido nos haga creer que las atrocidades no han sido parte de nuestra historia, una historia que se ha convertido en la lucha inquebrantable que desnudó a un país.